esta cápsula vamos a abordar el proceso de implementación de los GRD en instituciones de salud. Vamos a partir afirmando que los GRD son una herramienta y no un fin. Y si son una herramienta, podemos hacernos la pregunta de cuál es su propósito. La respuesta que vamos a ofrecerles es que el propósito de un sistema GRD es gestionar mejor las instituciones de salud. Así, si el fin de un sistema GRD es gestionar mejor, podemos concluir que una implementación exitosa de este sistema se alcanza cuando ésta cumple su propósito último, es decir, cuando apoya de manera decisiva la gestión de la institución en que fue implementada, por ejemplo, un hospital, en sus diferentes dimensiones. Y aquí nos referimos al menos a las siguientes dimensiones: gestión clínica, gestión financiera, planificación hospitalaria y presupuestación, y control de gestión. En otras palabras, decimos que una implementación GRD es exitosa no cuando existe una unidad GRD que procesa una parte o todos los ingresos hospitalarios, sino que cuando los datos obtenidos de este procesamiento forman parte de la conversación diaria de gestión de la institución. La madurez de un sistema GRD no se alcanza de un día para otro. Es un proceso evolutivo en que cada etapa se construye sobre los logros de la etapa anterior. Requiere un proceso gradual de acumulación de experiencia, de maduración de diferentes aspectos, en que es posible reconocer etapas diferenciadas. ¿Qué es un modelo de madurez? Es básicamente un mapa que guía a la organización en la implementación de buenas prácticas. Describe un camino de mejoramiento evolutivo desde el estado inicial hasta la plena madurez de la organización. Un modelo de madurez permite evaluar el estado de desarrollo de una organización en un dominio específico, en este caso el dominio de la implementación de los GRD. Trazar claramente estrategias de mejoras para alcanzar los objetivos previstos e identificar las áreas donde la organización debe enfocarse para mejorar. El modelo de madurez que hemos desarrollado para entender y guiar el proceso de implementación de los GRD en un hospital identifica 6 etapas y utilizamos la metáfora de ascensión de una montaña. La etapa 0 o inicial corresponde al punto de partida, aquel en que el prestador aún no agrupa sus egresos ni usa GRD. La etapa 1, que hemos llamado preparación y acondicionamiento físico, es aquella en que en algún momento el prestador se interesa en conocer la metodología GRD e inicia un proceso agotado de implementación. Probablemente el propósito de esto es entender este instrumento o eventualmente también cumplir compromisos con terceros. Por ejemplo, la venta de camas críticas o atención de listas de espera de FONASA. Se caracteriza esta etapa porque la organización solo procesa algunos de los egresos con GRD, es decir, es bastante acotado. En esta etapa, el impacto en la gestión interna es nulo, es decir, la implementación obedece a otras intenciones. La etapa 2, que hemos denominado etapa o campamento base, el prestador consolida su interés, escala el piloto y procesa una mayor parte de sus egresos con GRD. Por ejemplo, pasa de un 3-5% a un 15-20% de los egresos. No obstante, el propósito principal aún no es la gestión, sino que profundizar la comprensión y o cumplir con una obligación establecida por un tercero, por ejemplo, el financiador o bien con un ente normador o regulador. En esta etapa es importante entender que se empiezan a crear las condiciones para conquistar la cumbre, es decir, se va desarrollando la musculatura. La etapa 3, llamada también iniciando el ascenso, es aquella en que se procesan un porcentaje bastante significativo de los egresos y con ellos se analiza la producción hospitalaria bajo formato GRD y se calculan los primeros indicadores. Se elabora un informe que podría no estar completo, pero lo importante es que este informe ya lo empiezan a consumir algunas áreas para fines más bien operativos. Por ejemplo, conocer la casuística del hospital o desarrollar algunos estudios, etc. Sigue sin tener impacto en la gestión. Típicamente en esta etapa ya existe un responsable organizacional del tema con cargo directivo o reportando al equipo directivo y se empiezan a capacitar las primeras personas de la organización. Para todos los efectos prácticos, esta es una etapa en donde la institución ya ha tomado
una decisión, eventualmente todavía no la ha hecho explícita, pero claramente ya ha tomado la decisión de profundizar la incorporación de los GRE. La etapa 4, que hemos llamado comenzando el ataque final a la cumbre, la caracterizamos como aquella en donde al menos una de las áreas, ya sea la financiera o la clínica, adopta esta metodología de manera masiva para gestionar. Es decir, hace un voto de confianza en el instrumento y empieza a tomar decisiones relevantes basadas en los indicadores GRE. Finalmente, la etapa 5, que hemos denominado la etapa de madurez o el alcance de la cumbre, los GRD y sus indicadores derivados son utilizados por toda la organización, tanto en el ámbito financiero como clínico. Constituyen el lenguaje común para hablar de planificación y gestión hospitalaria al interior del prestador y con su entorno. Es decir, los GRE han permeado, han invadido la organización en su conjunto y están presentes en prácticamente todas las conversaciones de gestión, ya sea clínica, financiera, planificación hospitalaria, gestión del presupuesto y también en la conversación de control de gestión. Dentro de cada etapa de este modelo es posible definir subetapas, pero no hemos querido complejizar en exceso el modelo, ya que si lo hacemos va a dejar de ser funcional. Para reconocer en qué etapa se encuentra una organización, es necesario definir indicadores que evidencien la implementación de las prácticas que describe cada etapa. En nuestro modelo hemos identificado 10 indicadores, los cuales se deben evaluar y aportar evidencia de los logros para poder determinar o clasificar más bien a la organización en alguna de estas etapas. Estos indicadores son el nivel de uso de los GRE en la organización, desde no se usan los GRE hasta se usan en todos los dominios de la gestión, pasando por niveles intermedios. Segundo indicador, capacitación del personal sanitario y del personal administrativo, particularmente financiero, digamos. ¿Cuánto de nuestro personal entiende, sabe, reconoce indicadores, entiende de qué se tratan los GRD, etcétera? Indicador 3, porcentaje de egresos procesados con la metodología GRD. ¿Qué porcentaje de nuestros egresos son procesados con esta metodología? Indicador 4 tiene que ver con la completitud de la ficha médica, es decir, qué tan completa es la ficha médica de modo de garantizar que el proceso de captura y codificación GRD refleja adecuadamente lo que se le hizo al paciente. El indicador 5 se hace cargo de la calidad de la codificación que a su vez incide en la agrupación. El indicador 6 dice relación con la calidad de los informes que elabora típicamente la unidad GRD. El indicador 7 apunta a la existencia o no de una unidad responsable del tema GRD en la institución, con una descripción de sus propósitos e indicadores de desempeño, y también a la dependencia de esta unidad. El indicador 8 se refiere a la dotación y las competencias del personal GRD. El indicador 9 apunta a la calidad de los procesos de la unidad GRD, y finalmente el indicador 10 hace referencia a las coordinaciones inter e intra-hospital de la unidad GRD, es decir, con quiénes se coordina y con qué frecuencia se coordina, en qué tipo de conversaciones participa la unidad GRD, en qué tipo de comités, etcétera, etcétera. La incorporación de los GRD en las instituciones es un proceso de cambio cultural importante, y no pocos autores han modelado las etapas por las que pasan las organizaciones y sus trabajadores durante este tipo de procesos de cambio. A grosso modo, todo parte con un pequeño grupo de entusiastas que promueven una idea innovadora. El resto de la organización no se da por enterada. Si la idea es buena y logra ganar adeptos, es decir, logra contagiar, llega un momento en que la institución decide evaluarla en serio y eventualmente adoptar masivamente esta innovación. Este es el momento en que se prenden las alertas en los grupos renuentes a los cambios, y estos se empiezan a organizar una resistencia que en general parte larvada y poco a poco se va haciendo más declarada. Y esto tiene que ver con una cuestión que es muy natural en las personas, que tiene que ver con la aversión al cambio, con lo que significa el cambio desde el punto de vista de nuestras certezas y desde el punto de vista también de poner en riesgo nuestras zonas de confort, etc. Los resistentes van acumulando fuerza, en particular se van nutriendo de los problemas que uno va encontrando en la implementación de cualquier innovación, van tomando fuerza y ellos mismos se dedican a amplificar los problemas frente a las virtudes o beneficios comprometidos, que habitualmente, dicho sea de paso, no se consiguen de inmediato, lo que suele generar un clima de decepción temprana. Y este es el momento crítico de todo proceso de cambio, ya que muchas organizaciones terminan sucumbiendo al pesimismo y abandonan la innovación.
Otras logran superar este momento difícil y entonces empiezan a aparecer los primeros beneficios y de la mano de ellos la aceptación, el reencantamiento de la organización y finalmente la consolidación del cambio. Bueno, este proceso que ha sido modelado, que ha sido escrito en reiteradas oportunidades, también suele rodear la incorporación de los GRE en las organizaciones. Y es importante estar conscientes de aquello justamente para poder enfrentar los baches o los momentos difíciles en donde todo parece temblar, todo parece desmoronarse, previo a empezar a vivir los beneficios y por lo tanto el encantamiento en torno a esta metodología.